tierra. En tierra tenemos una red también muy amplia de GPS, digamos diferenciales, ya más convencionales, pero de alta precisión. Amplia, muy amplia, estamos hablando de más de 40 GPS en total, entre los que aportó Japón más los que aporta México, y sismómetros también del orden de unos 20 sensores en total en la región. Es una red geodésica, es decir, que considera la curvatura de la Tierra y las irregularidades del terreno. También es anfibia, o sea que la medición se da en el fondo del mar y en la superficie terrestre. En el océano tenemos 7 sismómetros de fondo oceánico y tenemos 7 estaciones geodésicas que en realidad suponen más sensores, porque son arreglos de estaciones que instalamos en el fondo del mar para poder hacer una misma medición. Estamos hablando del orden de unos 15 instrumentos, lo que llamamos transpondedores oceánicos, que nos permiten medir la deformación vertical del continente, más la deformación horizontal, con estas mediciones de GPS acústicos sin precedente, decía yo, en México, y en muy pocos lugares del mundo se ha hecho como lo hicimos aquí. La ciencia busca una precisión tal que pueda detectarse la deformación más mínima en las placas tectónicas que desatan los sismos. Es una búsqueda obsesiva por lograr que la Tierra avise antes de sacudirse. Tras el terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985 y su réplica de 7.9 al día siguiente, la capital mexicana ya no volvió a ser la misma. Ahora hay una red acelerográfica monitoreando el comportamiento del subsuelo en los 3 tipos de zonas. La aceleración es un parámetro muy útil para poder hacer investigación. Durante el sismo de la noche del 7 de septiembre de 2017, los acelerógrafos mostraron intensidades de fuertes a muy fuertes, sobre todo en las zonas de suelo blando y el de transición. Durante el de la tarde del 19 de ese mismo mes, mostraron intensidades muy fuertes incluso en suelo firme y severas en suelos blandos y de transición. La observación de la Tierra desde el cielo también es muy útil. Hoy se mide con mucha precisión la suficiencia a través de satélite para de ahí desprender los criterios de construcción que hagan que el edificio que ahí se edifique eventualmente no sea vulnerable ante las sacudidas de ese lugar específico. Fue precisamente utilizando mediciones satelitales, como las doctoras Alejandra López Caloca y Elvia Martínez Viveros, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, descubrieron que tan solo en aquel tremendo septiembre de 2017, la Ciudad de México se hundió en promedio 25 centímetros. Hay reglamentos de construcción, normas de diseño de la infraestructura que evolucionan, sistemas de supervisión. ¿Es inevitable que un terremoto cobre vidas y derrumbe edificios? Le pedimos al Procurador General del Distrito Federal que iniciara carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque vemos que el reglamento, quien lo respetó, los edificios no colapsaron. Que colapsaron aquellos edificios que tuvieron una modificación fuera del reglamento, que tuvieron un sobrepeso. De los edificios caídos en la capital mexicana, el 10% eran posteriores a 1985. Incluso algunos nuevos, es decir, construidos bajo un reglamento de construcciones modernizado, técnicas específicas, resistencia de materiales, supervisión de un director responsable de obra, en teoría debidamente acreditado. O un corresponsable de seguridad estructural no me va a quitar del problema de que se caigan o no, porque las delegaciones reciben los permisos con las firmas de ellos, pero ellos son humanos, o a veces no tenemos trabajo y hacen firmas pues indebidamente. Yo te diría, ahí murieron 19 niños y 7 adultos, no, ahí mataron a 19 niños y 7 adultos, así de dramático y horribles. Es no solamente una revisión técnica por parte de las autoridades, sino una revisión de un tercero, de un profesional
de la misma capacidad del que está diseñando las estructuras para asegurarse que la aproximación y que el diseño está bajo las normas adecuadas y que el diseño cumple con la normatividad. En términos de corrupción, efectivamente, tienes razón, hay una capacidad de los desarrolladores y de algunos intereses distintos de empujar y de lograr que no se cumpla con este tipo de regulaciones. Y si hay ignorancia o si hay corrupción, pues la naturaleza llega y hace su trabajo. ¿Tenemos el reglamento de construcciones adecuado? El reglamento a partir del sismo del 85 se pidió más refuerzo estructural que incluye el acero. Se ha llegado a decir que la Ciudad de México en sí misma es el mayor laboratorio de mecánica de suelos que hay en el mundo. Tras los sismos de septiembre de 2017, las reglamentaciones de construcción en la capital mexicana fueron nuevamente revisadas y reforzadas. Una norma técnica complementaria de revisión y dictamen de la seguridad estructural de las edificaciones obliga ahora a que todos los proyectos estructurales sean revisados por especialistas antes de su aprobación y ejecución. Es un filtro más para evitar omisiones o corruptelas de los directores responsables de obra. También se tomó la experiencia sismológica aquí y en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Chile para actualizar el reglamento en cuanto a seguridad estructural de los edificios. Más de una decena de normas nuevas que van a... Como está construido, eso hoy día sería infinanciable. Gran parte de la arquitectura antigua y colonial en Chile ya no existe, porque los terremotos permanentemente la han borrado del mapa. En México también hay edificios construidos hacia la segunda mitad del siglo XX que siguen ahí, incluso después de sobrevivir a varios sismos. En pleno centro histórico, en la zona con el suelo más blando, está la Torre Latinoamericana, un rascacielos de 181 metros que sigue en pie tras los violentos terremotos de 1957, 1985 y 2017. Hay muchos edificios caídos, aquí se ven, miren allá por Reforma. Ahí está muy bien documentado cómo la cimentación de la torre está basada en este principio de los pilotes que perforan la capa inmediata a las cimentaciones de la torre y conectan con una capa sólida que permite que la torre esté estable durante un sismo y que se mantenga en términos prácticos parada sobre un albergue. El tipo de subsuelo inmediato que está adyacente a las cimentaciones se mueve, pero la cimentación de la torre, porque está directamente conectada con una capa sólida, permanece mucho más estable. En otros lugares del planeta conocidos por su alta sismicidad, hay edificios con grandes alturas, como la Tokyo Skytree en Japón. This is the Tokyo Skytree, which has a 634 meter and the world's highest vibration control tower. This is located in the center of Tokyo. Our sea washout, reaching from the bottom to this part of the tower, 375 meters. This is showing that the movement during the earthquake or wind. So that this is the position of the region. Center part here, this is our sea part, surrounded by the steel structure. Our sea and steel structures connected with the ground part at several levels. Básicamente, el diseño de esos edificios consiste en balancearse con el movimiento de un sismo o amortiguarlo. En términos de estrategia, existen básicamente dos principios alrededor del diseño estructural. Uno es separar la base y las cimentaciones del edificio de la superestructura, de alguna manera, por algún tipo de role o de absorbente o de algún material que permita esa separación y que se convierta esa unión en una unión que empieza a disipar la energía generada por un sismo. Y la otra aproximación es esta de crear estructuras que tengan elementos que van a amortiguar y van a disipar esa energía que se genera durante un sismo y que se impone sobre las estructuras. Las soluciones antisísmicas que se aplican a la construcción de rascacielos no siempre son viables para edificios medianos o pequeños porque un sismo les afecta de manera distinta. Estos dos tipos de ondas
afectan diferentemente a los edificios. Las bajas frecuencias afectan a los edificios altos y las altas frecuencias a las casas y los edificios cortos. Entre los especialistas, el acuerdo es general. Para edificios no tan altos, la solución es más simple. Si tú revisas el diseño estructural que se hace en otras partes del mundo, sobre todo en los países desarrollados donde existen condiciones sismológicas parecidas a las nuestras, las estructuras tienden a ser mucho más dúctiles, mucho más ligeras, mucho más flexibles. En un muro divisor no usan mampostería, usan muros prefabricados, usan tabla roca, usan sintéticos no flamables que hacen un edificio muy ligero. En China están usando mucho bambú para todo lo que es el andamiaje, está comprobado que es muy flexible y resistente. Una técnica mexicana muy apreciada en el mundo es la tridilosa, inventada por el ingeniero Eberto Castillo en 1966 y utilizada exitosamente en edificios importantes como el World Trade Center. En vez de losas que pesan 2 toneladas por metro cúbico, la tridilosa es reticular y mucho más liviana. Es un sistema muy eficiente porque es una estructura muy ligera que tiene una resistencia muy grande. Todo lo vuelve sumamente eficiente, porque normalmente cuando es muy ligero es débil, cuando es pesado es muy fuerte, y este tiene esa cuestión tan genial de conjugar las dos cosas. Podríamos hablar de Álvaro Obregón 286 o de Repsol, donde perdieron la vida 19 niños, lo difícil que fue rescatarlos, lo difícil que fue ir quitando tramos de losa para poder irlos quitando, bajar verticalmente, porque no podías penetrar entre losa y losa porque el impacto era muy grande. La combinación ideal, estructuras resistentes, es decir, que no se rompan, pero dúctiles, o sea, flexibles y que sean capaces de convivir con las ondas sísmicas y el movimiento del suelo. Lo que hace la norma actualizada recurrentemente con terremotos es que la estructura no debe colapsar, puede tener daño, pero ese daño va a evitar sencillamente que la gente pueda morir. En Japón, los reglamentos incluyen detalles técnicos que van cambiando de acuerdo con la altura de las construcciones. ¿Llegó la hora de dejar de construir en México con mampostería? Es decir, básicamente con piedra y ladrillo unidos con argamasas como el cemento, la cal y la arena mezclados con agua. Esta técnica tiene sus detractores y defensores. Tradicionalmente al mexicano le gusta sentir la casa maciza, ¿no? Porque es un patrimonio. La idea de que siendo dura va a durar más, pues estamos viendo que no siempre es correcta, ¿no? Si tu pregunta viene por el hecho de que en este sismo buena parte de los daños se dieron en mampostería, a nivel del avance en la normatividad técnica que se aplica en la Ciudad de México, los mayores avances se están dando justamente en temas de mampostería. La iniciativa de autoconstrucción asistida de la Fundación Azteca es un ejemplo sustancial. Esta localidad del municipio de Tonalá, en Chiapas, sufrió los embates más duros. Las casas nuevas se levantan con cimentaciones antisísmicas, bajo la supervisión de especialistas. Lleva malla, lleva varilla, lleva un colado, o sea, la cimentación está colada toda pareja. Quiere decir, y nos explican los ingenieros, que cuando se mueva la tierra se va a mover. Estas casas, las que quedan de lado, porque no están así. El material principal para los muros es Adoblock, que se fabrica ahí mismo con especificaciones que lo hacen igual de resistente que el concreto. Lo que tenemos que trabajar, arquitectos, ingenieros y autoridades, en implementar diseños de evacuación, diseños de protección civil que permitan que estas estructuras en su operatividad sean más seguras. La protección civil también pasa por la educación ciudadana. Estar preparados y hacer caso de los simulacros. Los simulacros no son un juego, los simulacros son una responsabilidad. En los terremotos de septiembre de 2017 en México, los servicios estratégicos funcionaron. La electricidad se restableció a las pocas horas en la mayor parte de las áreas afectadas.
También el suministro de agua. Las telecomunicaciones no colapsaron más allá de las complicaciones que ocasiona la sobresaturación de usuarios buscando comunicarse. El gobierno federal, aunque nos ayudó en la emergencia, nos auxilió en el arranque. La participación del Ejército, que siempre reconoceremos, la participación de la Marina, la participación de Policía Federal y sus áreas de trabajo, es decir, Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, la CFE, la CONAGUA. Con eso, la ayuda fue más bien operativa, técnica, de soporte. Pero hay muchos detalles por atender. Lo vamos viendo cómo la Comisión Federal de Electricidad ha ido avanzando, haciendo la instalación subterránea del cableado. Pero tenemos una gran cantidad de comunidades donde todavía estos cables están al exterior, transformadores al exterior, muy peligrosos, por cierto. En México la tierra tiembla y cada vez que lo hace despierta el sentido común. Estremece a las autoridades responsables de salvaguardar vidas. Hace vibrar el civismo ciudadano. Agita los ánimos y sacude conciencias. Al cierre de este documental, se han registrado 20.517 sismos en territorio mexicano desde el 19S. 13.845 se originaron en Oaxaca con magnitud de 1.5 a 7.2. 3.727 de ellos en las cercanías de Pinotepa Nacional. En Chiapas se registraron 3.359 con magnitudes de 2.7 a 5.8. En Guerrero hubo 1.505 movimientos telúricos con magnitudes de 1.5 a 5.1, 452 de ellos en las cercanías de Ometepec. En la Ciudad de México se originaron 17 sismos con magnitudes de 1.2 a 2.6. Tuvieron epicentro en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Tlalpan y Venustiano Carranza. En Morelos se registraron 62 con magnitudes de 2.8 a 7.1, sismo que se originó a solo 123 kilómetros de la Ciudad de México, donde derrumbó 40 edificios. En Baja California hubo 225 movimientos telúricos con magnitudes de 2.2 a 4.5. En esta zona se ubica la falla de San Andrés, el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Nuevo León registró 7 sismos, Coahuila 5 y Chihuahua 4 sismos con magnitudes de 3.1 a 4.2. De marzo en cadena
en televisión abierta, 6 meses después del 19, casi 6 meses después del 19 de septiembre, por Televisión Azteca. La producción corrió a cargo de la misma empresa televisiva. Comentarles que no es común que en Cines ICAP tengamos películas o producciones de televisión abierta, pero en este caso hicimos una excepción, y la razón fue que al fin de cuentas es una tarea de investigación periodística muy interesante la que realiza esta casa productora y esta casa televisiva. Nos pareció muy importante las infografías y la recopilación de información que presenta el documental, y nos pareció relevante para estas fechas en las que estamos en este coloquio de sustentabilidad energética enfocado a la sismicidad. Claro, la mejor opinión pues siempre va a ser de ustedes. ¿Qué les pareció este documental? Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con él? ¿Quieres, ¿le gustó? Sí. Perfecto. Pues gracias por acompañarnos. Es Cines ICAP. Estamos en redes sociales, en Facebook, nos pueden contactar. Ahí pueden ver las diferentes funciones que presentamos, y nos vemos el próximo semestre, y ya estaremos invitándolos a más funciones cinematográficas. Pues gracias.